Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentan Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Bienvenidos y comenzamos. Prácticamente todos los gobiernos en el mundo han sido duramente cuestionados por las medidas que han tomado en sus países frente a la pandemia del COVID-19. Nadie tiene fórmulas mágicas. Ninguna decisión es fácil cuando se trata de una crisis. Y aunque ningún gobernante es responsable por la enfermedad, todos, absolutamente todos los gobiernos son responsables por contenerla y darle una buena solución. Bienvenidos al cuarto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. El día de hoy revisaremos en esta segunda parte el transcurso de la pandemia del COVID-19 en México. Además, revisaremos el constante choque de mensajes y recomendaciones. En el gobierno de México ha existido una prisa inusitada por anunciar el fin de la pandemia, como si el país estuviera aislado del resto del mundo, o bien tratando de convencer que lo hecho es tan bueno que resulta insuperable en el resto del planeta. Así, cada mes desde que inició la pandemia, en nuestro país se anunció cada mes el fin de la crisis, la pandemia domada, la curva aplanada. Esta mañana de miércoles el presidente ha dicho que ya se aplastó la curva de contagios. Estoy haciendo un resumen de todo lo que dijo. Dijo que hay un 55% de población que no se mueve. El presidente festejó que la gente sea tan obediente en México y que esté la mayoría en sus casas. Dijo el 55% de la población está en sus casas.
cuando no hay medidas coercitivas, o sea, cuando no es obligatorio. Dijo también que hay suficientes camas en todo el país con ventiladores disponibles, que los médicos y las enfermeras tienen equipo de protección, todos los hospitales, dijo, y aseguró también que México es un ejemplo mundial gracias a su bajo nivel de analfabetismo político. Esta fue la evaluación del presidente sobre el coronavirus aquí en México. Hay una movilidad en promedio del 45% de la movilidad normal. Es decir, traemos un 55% de falta de movilidad o de personas, ¿sí?, que están en sus casas. 55%. Eso es ejemplar, mundial, porque no hay medidas coercitivas, porque no hay toque de queda, porque es voluntario. Eso es la democracia. Es un pueblo que se gobierna a sí mismo. Hablaba yo de que México es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Bueno, pues esa es una prueba. Eso que está sucediendo. Y eso nos está ayudando mucho, porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva. Esta mañana, finalmente, la conferencia de prensa en el Palacio Nacional se presentó lo que inicialmente se había anunciado se iba a presentar ayer. Se presentó hasta el día de hoy. Comparecieron pues los integrantes del gabinete que están involucrados en el proceso de la atención para la pandemia del coronavirus en México. El subsecretario de Salud y vocero del gobierno federal para el tema de la pandemia, Hugo López-Gatell, hizo una larga exposición sobre lo que viene, sobre las proyecciones de cómo viene la pandemia en México, las fechas, las medidas. Y lo que se informó esta mañana es que será el 6 de mayo, es el 6 de mayo la fecha que marca el momento cumbre de la epidemia del nuevo coronavirus en México. Y a partir de esa fecha, explicó esta mañana el doctor López-Gatell, empezará a descender la curva de casos de COVID-19. Todo esto de acuerdo con predicciones científicas que fueron expuestas en una gráfica esta mañana. Es importante subrayar, y lo vamos a dejar ahí subrayado porque ahorita vamos a escuchar la voz de López-Gatell, simplemente para subrayarlo, porque así lo dijo, que esta mañana lo que se nos mostró a los medios de comunicación y se transmitió a nivel nacional fue una gráfica que realizaron un equipo de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que se trazó con datos del comportamiento de la epidemia en el Valle de México. Pero, según lo que nos informó esta mañana el doctor López-Gatell, es que este equipo de científicos del CONACYT y otras instituciones determinaron que a partir de los datos de cómo va y cómo se está moviendo la epidemia aquí en el Valle de México, en el centro del país, se puede observar el comportamiento de la epidemia en todo el país. Voy a subrayar una vez más. A partir de los datos de cómo va la epidemia aquí en el Valle de México, los científicos, el Consejo de Científicos determinó que se puede trazar, digamos, una ruta de cómo se va a comportar la epidemia en todo el país. O más aún, claro, cómo se va a comportar la epidemia en cada región del país, porque justo lo que se nos informó esta mañana es que no se trata de un comportamiento nacional uniforme de la enfermedad, sino por zonas y regiones.
el presidente dijo esto, que estamos viendo la luz a la salida del túnel, y dio justamente como referencia los datos estadísticos de lo que está pasando, de cómo se está comportando el número de casos en la Ciudad de México y en el Estado de México, y dijo, a partir de esos datos es que vamos de salida. No relajemos la disciplina para que podamos ya decir adiós a esta pandemia. Iba yo a utilizar una mala palabra, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, decirle ya, váyase, que ya no esté rondando este virus en nuestro país, y que si se quiere quedar, que ya no tenga ningún efecto para nuestra salud. Bueno, les decía yo de que, de acuerdo a los técnicos, vamos ya a bajar pronto. Estas son las proyecciones. Esto tiene que ver con el Valle de México. Es Estado de México, la zona conurbada y la Ciudad de México. Y ya estamos por llegar, ¿sí?, a la cumbre. Esto que está aquí es lo óptimo, lo mejor de lo mejor. Esta es la media y esto es lo peor. Esto está arriba. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos aquí. Aquí vamos. Vamos un poquito arriba de lo óptimo, pero no en la media. Vamos abajo de la media, lo cual significa que es probable, si seguimos como vamos, que en la media vamos a tener solo hospitalizados en terapia intensiva a 1,800 enfermos. Este es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos recordaremos el apagón del modelo Centinela, el modelo ejemplar del Dr. López-Gatell que él mismo tuvo que desechar. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Este es el cuarto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Mayo fue uno de los meses en los que la pandemia registró su más acelerado crecimiento y fue también la etapa en la que el presidente anunció una y otra vez el control conseguido por su gobierno. Recordemos que a principios del mes de marzo, hace unas cuantas semanas, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, en una conferencia de prensa en Palacio Nacional, de estas conferencias de prensa nocturnas, dio a conocer los detalles de integración y de la obtención de esta información que acabamos ahora de comentar a partir del peculiar modelo Centinela. Este sistema de vigilancia, el Centinela, es un sistema de vigilancia epidemiológica que se usa en México desde el año 2006 y que se usó también para enfrentar recientemente la pandemia de COVID-2019. El modelo, el Centinela, nos dijo entonces el subsecretario López-Gatell, funcionaba de una manera similar al de las encuestas. A partir de una muestra se estiman los datos totales. En este caso explicó que por cada caso de coronavirus que se confirmaba en una persona, se estimaba que había 8 más que no podían confirmarse, pero que sí existían, y por esa razón, dijo, el modelo Centinela tiene el sentido de, ante no tener, digamos, la capacidad de contar todos los casos, pues sí estimarlos. El fin de semana, un grupo de familiares molestos por falta de información sobre el estado de salud de sus pacientes que estaban en el hospital, internados en el Hospital de las Américas, deciden ingresar por la fuerza, se meten al hospital, transmiten en vivo. Para amigos de radio estoy transmitiendo, por si escuchan en el fondo un audio, es la voz de la mujer que va grabando el momento en el que se mete a este hospital. Lo hemos publicado el video en nuestras redes sociales, está por todos lados, el video es real, se transmitió en vivo. Y es el momento en el que la mujer pues irrumpe en el hospital cuestionando dónde están sus familiares. Lo que se encuentran pues son estas instalaciones que hay en muchos hospitales del país, estas instalaciones externas o lo que se llama hospitales inflables o casas de campaña. Pero lo dramático de este video es que en alguna parte, en algún momento del video, localizan el lugar donde están dispuestos los cadáveres, y ahí encuentra el cadáver de su familiar, y hay otras personas que están pues en el momento dramático de localizar y de confirmar que sus familiares están ahí ya dentro de una bolsa, corriendo todos los riesgos. Agredieron a personal médico, tuvo que llegar la policía, tuvo que llegar la Guardia Nacional. En el video se transmitió pues ideas de que el coronavirus realmente no existe y que en el hospital los estaban matando porque su familiar apenas un día antes habían hablado con él y estaba vivo, y finalmente terminó en una bolsa sin vida. Quien ya consideró la crisis superada en torno a la pandemia del COVID-19 es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró esta mañana que México ya salió de la crisis y agradeció el apoyo de la gente que se quedó en sus casas, ya que dijo, gracias a la actitud del pueblo se aplanó la curva epidémica. En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, dijo que su gobierno tuvo tiempo para prepararse, para no ser rebasado, por lo que ya dijo el presidente, esta fue la de su gobierno, una exitosa y buena estrategia. No hubiésemos podido salir de esta pandemia, de esta crisis, si no se cuenta con el apoyo de la gente. Y lo hicimos sin medidas coercitivas. En otros países hay prohibiciones. En algunos países está prohibido salir a la calle, o hay días en que pueden salir a la calle, otros no. Incluso de la familia se decide que va a salir uno. Se llegó hasta el toque de queda. Aquí todo fue con la participación consciente
de la gente, nada por la fuerza. Y son muy buenos los resultados, porque se aplanó la famosa curva. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, al referirse en cómo va el tema de la pandemia y el inminente regreso de 269 municipios a la actividad del próximo lunes 18 de mayo, el presidente dijo que a mediados de la próxima semana comenzará el inicio del descenso de contagios de COVID-19 en los sitios o estados que han resultado o ciudades más afectadas recientemente por la enfermedad. Esto, dijo el mandatario, a partir de los modelos que han presentado los científicos y matemáticos. Este es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la segunda pausa y cuando regresemos recuperaremos 2 momentos que marcaron el tono del discurso oficial sobre la pandemia. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Estás viendo y escuchando el 4º programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. A mediados de este año, con la pandemia de COVID-19 creciendo en todos los indicadores y el discurso oficial también subió el tono triunfalista, anunciando una y otra vez que todo está a punto de terminar.
se abandonó la línea de domar la pandemia y aplanar la curva y se adoptaron términos como picos, mesetas, aunque también se comenzó a pintar el escenario de una segunda ola o nueva fase de crecimiento de contagios. Ayer el doctor Hugo López-Gatell le da una entrevista a la Agencia Internacional de Noticias EFE y le hace varios anuncios. Algunos ya los había comentado, ya los había informado. Dice, el pico de contagios de COVID-19 en todo el país, o sea, ya el contagio nacional, el pico, se va a registrar la próxima semana. Y la epidemia va a permanecer en algunos estados hasta octubre. Y sí, se espera una segunda oleada hacia finales de año. O sea, otra vez, más contagios. El vocero del gobierno federal para atender la pandemia del COVID-19 en México le dijo a la agencia EFE que en una nación tan grande como México, la epidemia se segmenta por territorios, esto también ya lo había dicho, por lo que no se puede establecer un solo pico de casos. ¿Por qué explicó esto? Bueno, porque le preguntaron en la agencia EFE, oiga, usted dijo el 22 de enero, desde que se registró el primer caso, vino usted haciendo el seguimiento, y el 5 de mayo usted dijo que el pico de la epidemia se alcanzaría el 8 y no el 6 de mayo, debido al aplanamiento de la curva. Y entonces dice el doctor López-Gatell, bueno, efectivamente yo de lo que hablé fue del 8 de mayo, pero estaba hablando yo del pico de la pandemia en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Bueno, entonces lo que, digamos, está diciendo lo que ya también anunció la semana pasada el doctor López-Gatell es, en el país, ahora sí, la cifra del país es que la próxima semana viene el pico y después el descenso hasta octubre, más o menos. Y entonces le preguntan al final de la entrevista al doctor López-Gatell, oiga, pero a ver, entendemos sus mensajes, entendemos que usted nos está diciendo claramente que si la gente no se queda en su casa, no guarda la sana distancia, no se cuida, en lugar de 25 o 30 mil fallecimientos como ya se pronosticó, podría haber muchos más, porque se lo dijo también el doctor López-Gatell a EFE. Le hicieron otra pregunta, le dijeron, oiga, esto ya quedó claro, pero a ver, ¿por qué el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, y el presidente Andrés Manuel López Obrador han dicho que ya se domó la pandemia? Y usted está diciendo exactamente lo contrario, que estamos en la parte más crítica. López-Gatell le dice a EFE, y lo voy a citar, en algunas zonas la epidemia va a la baja, aunque lo que toca al gobierno tiene retos de comunicación importantes, sobre todo ante el aumento de la movilidad. Bueno, esto fue la entrevista que se dio ayer, se publica desde ayer en la tarde, hoy en la mañana en varios medios. La recuperamos. Esto fue el viernes. Este fin de semana, en una especie de 1-2, sábado y domingo, desde Palacio Nacional el presidente López Obrador lanza dos mensajes. Primero, el sábado dice que la pandemia se puede atender mejor con un decálogo y dio a conocer 10 medidas, 10 puntos que el presidente consideró son los que tenemos que observar en el país para transitar a la nueva normalidad, que con el decálogo contiene desde recomendaciones sanitarias hasta recomendaciones espirituales y dietéticas. El domingo el presidente López Obrador, también desde Palacio Nacional, da a conocer que, con información que él tiene, en México ha pasado ya lo más difícil y peligroso de la pandemia de COVID-19, aunque aseguró no cantaba victoria. Dijo el presidente, estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia, no es echarle el vuelo a las campanas, no es cantar victoria, pero considero, dijo, que ya pasó lo más difícil y lo más riesgoso. Esto está consignado en un video que publicó el presidente López Obrador en sus redes sociales. Horas después, en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional por la noche, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell dijo que la pandemia de COVID-19 no terminará pronto. Por lo que dijo, es indispensable que se tomen medidas para interactuar con el virus, evitar contagios y muertes por esta enfermedad. Voy a citar lo que dijo el doctor López-Gatell anoche. Dijo, esto no va a acabar pronto, vamos a tener subidas, bajadas. Es imprescindible que cambiemos la perspectiva de lo que se ha considerado en algunos segmentos de nuestra sociedad y en el mundo. Esto dijo López-Gatell anoche. Esta mañana, ya de gira
del inicio, el primer punto de inicio de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, que arrancó en Veracruz, en Jalapa, en la capital. Ahí el presidente dio una especie de banderazo, ya, oficial, porque es la voz del presidente, para que, independientemente de cómo está el semáforo, todos, dijo, o es su planteamiento, podemos ya salir a la calle. Con cuidado, claro, pero es momento, dijo, de salir a la calle. Así dijo el presidente desde Jalapa esta mañana. Es lo que estoy planteando por recomendación de los médicos. Bueno, que empecemos a salir, pero que estemos aplicando lo que ya aprendimos, todas las enseñanzas. Imagínense cuántas clases hemos recibido de la sana distancia, de la higiene personal. Y entonces, ante la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud de enviar mensajes coherentes y claros, la respuesta del gobierno federal ha sido esta, la de esta mañana, decir, a partir de la recomendación de los médicos, es necesario comenzar a salir poco a poco y en los términos en los que acabamos de escuchar al presidente de la República sugerir que es momento de ir dejando atrás el confinamiento. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este cuarto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero,
Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 55 65 25 07 85. Continuamos. En mayo, el presidente López Obrador arremetió contra los medios de comunicación que documentaron que los datos oficiales de número de contagios y muertes reportados por el gobierno no coincidían con la realidad. Alarmistas, faltos de ética, conservadores, fueron algunos calificativos presidenciales. Pero en julio, ante la contundencia de los datos y el avance acelerado de la pandemia, hubo que hacer ajustes, y el gobierno aceptó que al final de la pandemia los números oficiales había que multiplicarlos por 3 para tener un acercamiento a las cifras reales. En lo que nunca hubo ajuste fue en la obstinada postura del presidente a usar y recomendar el uso de cubrebocas. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre el desempeño de la pandemia de coronavirus, el doctor López-Gatell, quien ofreció la conferencia de prensa, advirtió nuevamente sobre la segunda oleada de contagios de COVID-19 que dijo podría juntarse con la temporada de influenza y entonces, por segunda ocasión, advirtió el doctor López-Gatell, podría extenderse la pandemia en México hasta abril del año 2021. Dijo que cada quien debe tomar cartas en el asunto, que va a pasar un largo tiempo en México si es que se da este repunte, que es muy probable, porque se puede juntar de octubre a marzo con la época de la influenza y complicarse. El secretario de Hacienda Arturo Herrera participó en un enlace virtual con el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Se hablaron diversos temas. Ayer aquí le di un adelanto de la petición que hizo el presidente de Canacintra a la Secretaría de Hacienda para considerar la posibilidad de una prórroga en el pago de los recibos de luz el próximo año. Ese fue uno de los temas que se abordó. Se abordaron más y lo vamos a comentar más adelante. Pero en una de las intervenciones que tuvo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se refirió al uso de cubrebocas. El secretario dijo que el uso de cubrebocas será a partir de las condiciones que tiene actualmente la pandemia, a partir de que será un fenómeno con el que vamos a vivir mucho tiempo, a partir de que será algo que va a, digamos, obligarnos a tener una adecuación, una adaptación a esta nueva forma de vida. Y dijo, el uso de cubrebocas será fundamental para el relanzamiento de la economía. Vamos a escucharlo de propia voz. Y pueden ustedes pensar en el tiempo que quieran, entre 7 meses, un año, un poquito más, convivir con esta pandemia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es parte de lo que están haciendo ahí, y me da muchísimo gusto ver de nuevo ahí en la pantalla. Es decir, puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, pero hay que tener una careta, hay que tener una máscara. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana, pero esto no va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos de la economía, sino va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito la economía. Es decir, vamos a tener que trabajar en condiciones distintas en la economía. Vamos a tenernos que adaptar. Bueno, pues ayer el secretario de Hacienda estaba muy animado con los empresarios, muy contento por tener contacto con ellos, pero sobre todo los felicitó, como ya escuchamos, porque estaban usando cubrebocas, porque él llevaba el suyo y porque en efecto el uso de cubrebocas forma parte de las recomendaciones fundamentales para las y los trabajadores que han regresado a sus fuentes de empleo, que lo han hecho paulatinamente, y que el uso de cubrebocas forma parte de las recomendaciones esenciales en México y en el mundo para, pues, como una medida de contención, digamos, de que se siga expandiendo el virus por todo el mundo. El tema no parece ser compartido, eso ya quedó claro por algunos presidentes. El caso del presidente López Obrador en México, pues es un caso más que claro. El presidente no comparte
porque dice él obedece las decisiones o las recomendaciones de los médicos y los científicos, y los médicos y los científicos que rodean al presidente López Obrador le han dicho que el uso de cubrebocas no es necesario. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este cuarto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy estamos revisando el archivo histórico de las noticias más importantes que escribieron la historia de este 2020 que está por terminar. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Otro de los grandes cuestionamientos que ha enfrentado el gobierno de México es el desatino sobre los pronósticos del comportamiento de la pandemia COVID-19, así como los posibles escenarios en cuanto al número de muertes y contagios. En junio, con 25,000 muertes por COVID-19, el doctor Hugo López-Gatell defendió la estrategia del gobierno. Dijo eran los meses de anunciar cada tercer día el fin de la pandemia. Y dijo que si México llegara a alcanzar 60,000 muertes sería el escenario más catastrófico. Y sucedió. El pasado 4 de junio, porque esto es importante retomarlo en virtud de que estamos acercándonos a la cifra oficial. En otras plataformas ya se rebasó la cifra de los 60,000 muertos, pero la cifra oficial está cerca de llegar a este número de los 60,000. ¿Y por qué tanto énfasis en los 60,000?
fallecimientos, en las 60,000 pérdidas de vidas humanas. Bueno, básicamente porque es un número, es un dato que el pasado 4 de junio el doctor Hugo López-Gatell le dio a los legisladores, a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados. En una videoconferencia con ellos habló en aquel 4 de junio, o sea, estamos ya pues prácticamente a 2 meses de distancia de esas cifras. El doctor López-Gatell decía los escenarios: el escenario 1 es este, el escenario 2 es este, el escenario 3, el más complicado, entonces decía 35,000 fallecimientos y el catastrófico 60,000. Pues estamos a punto de llegar a esa cifra. Recuperamos lo que les dijo entonces el doctor López-Gatell a los legisladores. El intervalo precisamente iba de 6,000 si tomábamos la tasa de ataque que en ese momento era observada en Hubei de 0.1%, pero quisimos estimar de más y no de menos, y así lo hicimos. Y duplicamos a una tasa de ataque de 0.2 y obtuvimos cerca de 12,500 personas que podrían perder la vida, a una tasa de ataque de 0.5, cerca de 28,000 o casi 30,000, por eso se ha quedado la idea de 30,000, que les comenté también a las senadoras y senadores, y también incluso hicimos un escenario de 1%, donde tendríamos hasta casi 60,000 muertes. Es el arranque del ciclo escolar, atípico, inédito y pues complejo para algunos, novedoso para otros, novedoso y interesante para algunos, los que tienen los medios. Para los otros no ha sido precisamente así. Finalmente va a tener que ser un proceso de adaptación este arranque de clases a distancia. Arrancó pues el ciclo escolar 2020-2021 en este esquema, ya le digo, inédito, de educación a distancia por la pandemia de COVID-19 que aún tiene presencia en México de manera importante y que por decisión de autoridades sanitarias educativas han optado por este modelo de educación a distancia. Han regresado el día de hoy a clases. Cifras oficiales: 30,466,000 estudiantes, 4,780,000 a preescolar, 13 millones a primaria, 6 millones a secundaria, 5 millones de estudiantes a nivel bachillerato, y todos lo hacen, claro, desde casa. El titular de la Secretaría de Educación Pública en México, Esteban Moctezuma Barragán, pues defendió el modelo por el que optó el gobierno federal al asegurar que se trata pues de una decisión que apuesta a que se mantenga en medio de la emergencia sanitaria el proceso educativo, y de esta manera Esteban Moctezuma pues comparó y defendió este modelo lo comparó con otros modelos que se han aplicado en otros países que, según él, el secretario de Educación, no han tenido los mejores resultados. Escuchamos. En torno a la pandemia de COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo el pasado 4 de junio que un escenario catastrófico, si se daba, entonces lo dijo, era que México llegara a los 60,000 fallecimientos por COVID-19, y eso para el subsecretario de Salud pues era pintar a futuro un escenario que nadie quería, por supuesto, tocar. Pero este fin de semana México alcanzó esa cifra, que la ubicó el propio doctor López-Gatell como catastrófica, así que estamos a partir de este fin de semana en poco más de 60,000 personas que han perdido la vida, y lamentablemente el escenario no pinta bien, porque las proyecciones es que podríamos terminar el año, según algunas proyecciones, por lo pronto la de la Universidad de Washington, que fue la que proyectó en el pasado mes de junio también, que íbamos a llegar justo a agosto con 60,000 muertes. Así que la proyección fue correcta, la de la Universidad de Washington, y esta misma universidad está planteando que debido a las medidas que se han tomado en México, es decir, la estrategia que ha aplicado el gobierno y las condiciones sociales que hay en México, llevarán a que el país roce las 130,000 muertes para el mes de diciembre próximo. Este cálculo se reportó tras la última actualización que hizo la Universidad de Washington sobre sus proyecciones de la pandemia en todo el mundo, que incluye, por supuesto, un análisis de lo que podría pasar en México. Se publicó el pasado sábado, y de acuerdo con el Instituto de Métrica y Evaluación de Salud de esta universidad, el país registraría más del doble de la cifra de muertes actual a causa del coronavirus para el próximo 1 de diciembre, pues
al ritmo de funciones y sobre todo, aunque la Secretaría de Salud dice que va desacelerando, la verdad es que pues los números ahí están, aunque no es del agrado del presidente y tampoco de la Secretaría de Salud que se estén contando los muertos y los números de infectados y no se vean bajar las curvas por ningún lado. Bueno, esto finalmente la estadística va dando una idea y va dando un parámetro de cómo está realmente atacándose el problema en general en México, que es algo que eso sí le corresponde, es tarea del gobierno atenderlo. Pero vamos a recuperar poco a poco la información. Primero, ayer en la conferencia de prensa, en la nocturna en Palacio Nacional de la Secretaría de Salud, se hace un primer anuncio que nos lleva también a la confirmación de algo que esperábamos, que adelantábamos, iba a suceder poco a poco con el paso del tiempo y, en efecto, no nos equivocamos, está sucediendo. El director de epidemiología, José Luis Salomía, anoche informó que están por incluirse en las estadísticas que mide el número de fallecimientos y de casos activos de COVID-19 en México, los casos de las muertes de personas que no accedieron a una prueba de laboratorio, es decir, que no se les pudo confirmar que murieron por COVID-19, pero que sí fallecieron desafortunadamente. Estos datos, estas muertes quedaron registradas, pues así, como un fallecimiento en temporada de COVID-19. Han sido ya reunidas, han sido registradas en la plataforma de conteo de número de fallecimientos y lo que ayer se informó es que a la cifra de 86.338 muertes confirmadas reportadas hasta el día de ayer, se podrían sumar unas 14.000 más, que son estos fallecimientos que la Secretaría de Salud dice sucedieron, pero como no hubo una prueba que confirmara que era COVID-19, no se sumaron a la estadística oficial o a la estadística formal. Esto va a entrar a un proceso que se llama dictaminación, en donde un grupo de especialistas harán el análisis de estos casos para determinar si en efecto fueron muertes por COVID-19 o no. Por lo pronto, la expectativa es que se sumen unas 14.000 muertes a esta estadística. Por tanto, antes de que termine el año, se podría hacer bueno el pronóstico, lamentablemente, de que en México estaremos ya rondando las 100.000 muertes de COVID-19. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este cuarto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. No se vayan. Al volver, cerraremos esta emisión especial sobre la pandemia de COVID-19 en México. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Estamos ya en la recta final de este cuarto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Con el escenario catastrófico consumado y todos los anuncios de la pandemia superada agotados, el gobierno dirigió su mensaje hacia las vacunas y así cierra el año, apostando a la llegada oportuna de todas las vacunas que en su momento estén disponibles para su aplicación, y a que la ciudadanía termine por aceptar todo lo que se negó al principio. La pandemia por COVID-19 estará activa por lo menos hasta la primera mitad del 2021, y aún con la vacuna será una enfermedad estacional con la que tendremos que aprender a convivir. Hoy por la mañana, en la conferencia de prensa mañanera, se anuncia que México accederá a más de 140 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 gracias a los convenios que ha suscrito nuestro país con distintas iniciativas que buscan la obtención y el desarrollo de una vacuna eficiente en contra de esta enfermedad de COVID-19 creada y generada por el virus SARS-CoV-2. México tiene ya convenios con COVAX, con AstraZeneca, con Pfizer y con CanSino, una empresa china. Esto fue informado esta mañana por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Anoche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo una pequeña observación. Dice, bueno, primero, con Pfizer no se firmó ningún contrato, se firmó una carta de intención. Es distinto. 2, para tener esa vacuna, para acceder a ella, hay que tener una red de ultracongelación en todo el país. O sea, digámoslo de una manera, no es así, pero digámoslo de una manera para entenderlo, necesitaríamos que en cada estado, al menos en cada estado, hubiera un macro refrigerador que alcanzara a congelar las cosas a menos 70 grados centígrados y ahí meter la vacuna. ¿Sí? Y la red de ultracongelación es que esta red estuviera en todo el país para poder distribuir esa vacuna de Pfizer. Ese es el requerimiento de la vacuna, que esté ultracongelada a menos 70 grados centígrados. Una vez que se va a usar la vacuna, se descongela y se tienen 5 días de plazo para aplicarla. Si no, se echa a perder. Recordemos que el gobierno de México, la Secretaría de Salud, lleva su conteo oficial, y el de ayer reportó que México alcanzó y superó las 100,000 muertes por COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que se llegó a la cifra de 100,104 muertes por COVID-19. Calificó esta cifra como una cantidad inusual de fallecimientos. Además, los casos confirmados de la enfermedad ascendieron a 1,019,543, según datos que dio a conocer el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía. Los casos sospechosos con posibilidad de resultado de la enfermedad de COVID-19 aumentaron también en nuestro país. Actualmente son 74,134. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son los primeros 3 padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. López-Gatell reconoció pues que la cifra de 100,104 fallecimientos es una que no se preveía desde hace más de una década, y además dice es algo que no tiene antecedente. Por tanto, dice el subsecretario de Salud, es una cifra inusual. Esta mañana también el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado sobre esta cifra, los 100,000 muertos, sobre, una vez más, ¿habrá algún cambio de estrategia? ¿Se están haciendo bien las cosas? Señor presidente, ¿qué opina de estos datos? Esto fue lo que dijo el presidente. Es que lo que se ha hecho es lo que consideramos ha dado resultados, y los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos. Es evidente, nos heredaron un sistema de salud totalmente destruido y que en muy poco tiempo
creamos una infraestructura de salud para atender a los enfermos y que se tomaron medidas acertadas cuando se llamó a la gente a que se cuidara en sus domicilios. Heredamos un déficit de médicos en el país como fruto podrido de la política neoliberal. A nuestros adversarios se les olvida ver lo que está sucediendo en otros países. Y aquí en nuestro país, también esta mañana, en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, se presentó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que se anunció va a iniciar dentro de unos días también, con la aplicación inicial y primordialmente al personal médico y sanitario del país, así como a los grupos vulnerables y mayores de 60 años de edad. Esto lo informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se va a trabajar, que se está trabajando ya de hecho desde el principio en el gobierno federal para evitar el acaparamiento por parte de las empresas productoras y distribuidoras. Dijo también que el compromiso del gobierno federal es garantizar que haya acceso universal y equitativo a esta vacuna contra el COVID-19. Agregó que el programa para la vacunación contra el coronavirus requiere de un fino ordenamiento y de seguir las prácticas de los organismos internacionales para su distribución, por lo que el gobierno de México garantizará que la vacuna que se aplique en México cumpla con todas las pruebas y características necesarias para proteger la salud y la vida de las personas que lo reciban. En la primera etapa de vacunación del 1 de diciembre al 20 de febrero del próximo año, 1 de diciembre, el próximo, pues se supone que ya habría arrancado, a febrero de 2021, se vacunará al personal de salud de primera línea, es decir, a los médicos, enfermeras y demás personal que están frente a la atención de los enfermos del coronavirus. Escuchamos el anuncio de esta mañana del doctor López-Gatell sobre el inicio del proceso de vacunación con la vacuna de Pfizer en breve en nuestro país. Entonces necesariamente hay que tener una priorización para iniciar por aquellas personas que resulta más conveniente protegerles a ellas y por extensión proteger a todos los demás. ¿Quiénes son estos? Los trabajadores de la salud que están en el frente de respuesta a la pandemia de COVID-19. De inicio son el personal clínico, el personal que está directamente atendiendo pacientes y posteriormente por extensión el conjunto de los profesionales de la salud. Pero reitero, para que no haya confusión alguna, la disposición es que todos y todas tendrán acceso a la vacuna. Y se ha determinado que se separará a las personas por decenios de edad. 80 y más, 70 a 79, 60 a 69, etcétera, etcétera, y llegamos al punto de población de menor de 40 años. Llegamos así al final de este cuarto programa del resumen anual de noticias. Mañana les invitamos a que revisemos juntos otro oscuro aspecto de la pandemia en México. No el que tiene que ver con la salud, sino el inexplicable maltrato al personal de salud, los inaceptables ataques físicos y el abandono de una comunidad que ha pagado en primera línea con su vida el costo de la ineficacia gubernamental. A nombre de todo el equipo, gracias y los esperamos mañana aquí en Claro y Directo MX. Claroydirectomx.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en Vivo, Derechos Reservados 2019.